Hola, bueno, ¿qué tal? Muy bien, la ha remado Santiago y volverá a subir el video y se entenderá, pero creo que está claro, ¿no es cierto? La existencia de un Estado liberal que rigió desde digamos así, la caída, desde las revoluciones hasta 1930, básicamente, rigió ese Estado liberal desde el punto de vista político y en alguna medida también desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Yo me voy a referir un poquito más a lo económico y a algunas variantes de lo económico, digamos, porque el liberalismo tiene como distintas concepciones, ¿está? No es el marxismo, que hay un libro escrito por Marx, y entonces, bueno, todos siguen más o menos el marxismo, después habrá algunas ramas, algunos que son eh, más revolucionarios, tipo Trotsky, o algunos un poco menos, bueno. En cambio, en el liberalismo son muchísimos autores distintos, y entonces y además lo que hacen los países en concreto, el liberalismo práctico es distinto en todas partes, en todas partes. Entonces, eh, eh, pero digamos, básicamente lo que vamos a tener en el liberalismo clásico es un individualismo, como dijo Santiago. ¿Está? Un individualismo, una creencia que el hombre por sí mismo no necesita del Estado, que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible y que con una división de poderes alcanza. ¿Está? Entonces, el hombre librado a sí mismo y reconociéndole los derechos, bueno, después es su problema, por decirlo de alguna manera, lograr cierta prosperidad económica o no. El Estado no es quien garantiza esta prosperidad económica ni muchísimo, ni muchísimo menos. Lo que sucede es que eh, a medida que, como dijo Santiago, o sea, los estados se van volviendo democráticos, la gente no acepta solamente que le reconozcan derechos, sino que quiere ejercerlos efectivamente. Y el liberalismo económico, la verdad es que no tiene respuesta para esto. ¿Mm? No tiene respuestas. No tiene respuesta porque es individualista y porque no está pensado para generar riqueza para todos, sino que está pensado para generar riqueza en forma individual que repercuta en todos, que son dos cosas distintas. Eh, Ahora, yo me voy a referir a una de estas vertientes que tiene el liberalismo, que en realidad algunos la reconocen como liberal y otros no tanto, que es el utilitarismo. ¿Mm? ¿Qué es el utilitarismo? El utilitarismo es una doctrina moral, 1750, 1800, 1850. Bentham y John Stuart Mill son sus principales exponentes. Y de alguna manera me voy a referir a ella, no tanto porque Adam Smith o porque o otros autores, Locke, etcétera, no hayan sido muy importantes, sino porque es lo que hoy, digamos así, el neoliberalismo es hijo de esta vertiente utilitarista. ¿Mm? Es hijo de esta vertiente utilitarista que es una parte del liberalismo. No digamos que todo el liberalismo es utilitarista porque no es cierto. ¿Tá? Ahora, sí, siempre el liberalismo es individualista, siempre cree que con las puras fuerzas individuales alcanza. Tanto es así que en 1880, 90, un papa, León XIII, se enfrenta con el liberalismo y saca la primera encíclica social justamente para que se reconozca la posibilidad de los trabajadores de asociarse, de formar gremios, de formar organizaciones para poder no ser explotados en las fábricas. ¿Tá? Entonces, la doctrina social de la Iglesia nace justamente contra este liberalismo que pretendía un individualismo absoluto. Ahora, el utilitarismo es una teoría moral
que no es exactamente lo mismo que el liberalismo, no es exactamente igual que el liberalismo. El liberalismo como que va teniendo sus errores y va corrigiendo, por decirlo de alguna manera. El utilitarismo, en cambio, es una teoría moral que cree que el hombre naturalmente tiende a preservar su vida, y este preservar su vida, el hombre va a buscar el placer y va al mismo tiempo a escaparle al dolor. Eso es lo más importante. Entonces, si esto es lo más importante desde un punto de vista moral, el bien, ¿qué va a ser? El bien va a ser justamente lograr eh, esta mayor suma de felicidades, de placeres o de satisfacciones posibles. Benham no va a distinguir entre distintos placeres, distintas felicidades, eso es un tema subjetivo. Si a mí me da felicidad ir a jugar al fútbol, si me da felicidad ver un concierto, es mi problema. Y hay un punto muy importante en Benham, que no importa cómo se distribuyan estas utilidades, no importa cómo se distribuyan socialmente, no interesa. ¿Tá? Lo que importa es la suma de todas esas utilidades, la suma agregativa de esas utilidades. O sea, ¿cuál es la utilidad total? ¿Eh? Eh, por lo tanto, Benham es individualista, obviamente. Lo que está importando es cómo cada persona alcanza el máximo de satisfacción personal. ¿Y cómo se suma, además, esto? Obviamente es bastante difícil de sumar y termina en la práctica, digamos, es una suma económica, por decirlo de alguna manera. ¿Tá? Si bien esto no está en su teoría moral, la consecuencia que tiene es de este tipo. ¿Por qué? Porque es casi imposible o imposible sumar placeres en forma directa, o sumar satisfacciones o sumar felicidad, y como lo que importa es el bien total de la comunidad, bueno, eh, ¿cómo lo vamos a sumar? En general, lo vamos a tender a sumar por el ingreso que tiene, el ingreso total que tiene esa comunidad. Ahora bien, el ingreso total no mide diferencias sociales, no mide diferencias sociales. O sea, para el utilitarismo es casi, ¿cuál sería, qué sería lo malo? Que no digamos, se logre la mayor cantidad de utilidad posible. Ahora, si esa utilidad significa que haya 3 tipos con 50 millones de dólares y 100 que muy, muy abajo, no importa, porque esa es la forma como se logra o ha logrado esa sociedad la mayor utilidad. Si yo le doy de esos tipos que son súper eficientes y súper útiles, digamos así, a nivel de lograr la mayor utilidad social posible a los que menos tienen, quizás no logre esa misma capacidad, no logre ese mismo resultado, y para él esto es poco menos que un pecado. ¿Tá? O sea, lo que importa es lograr la máxima utilidad económica, o sea, esa es la realidad, la máxima utilidad económica en una sociedad. ¿Eh? O sea, cambia el concepto de bien, cambia el concepto de bien. Ese es el punto clave. Muy bien. No sé si bien, pero... les voy a nombrar un segundo autor, John Stuart Mill. John Stuart Mill realmente no es exactamente lo mismo, fue discípulo de Bentham, hubo muchos utilitaristas en esta época. El utilitarismo como que intenta medir la felicidad. ¿Tá? Es una especie de positivismo, pero a nivel filosófico y a nivel después económico. En cambio, John Stuart Mill va a distinguir, dice, es mucho más inteligente, mucho más amplio, y ve que hay virtudes más altas y que hay virtudes más bajas, que no todo es lo mismo,
El utilitarismo de Bentham llevaba a que el Estado no intervenga, o sea, lo sea lo más pequeño posible, y que sea una especie de simple árbitro para lograr esa mayor utilidad general. En cambio, en el sistema de John Stuart Mill aparece como central el lograr que ese Estado, por medio de la educación, incremente la posibilidad de que todas las personas accedan a estos bienes más altos, ¿eh? Y logren, por lo tanto, mayor satisfacción y mayor bien general. ¿Está? O sea, que para John Stuart Mill el Estado no es un ente que casi no tiene que existir, sino que es fundamental, por ejemplo, en el tema de educación. De acá va a venir que para John Stuart Mill el tema de la virtud cívica sea central y que sea un autor de referencia también en todo el tema de la democracia. Por ejemplo, Nino, es un autor argentino, un filósofo argentino, lo va a tildar de perfeccionista. Más allá de que lo tilde, lo que él busca es una democracia perfeccionista, es un autor para él que es democrático, ¿m? Que es democrático. En cambio, la versión utilitarista pura, él no la ve democrática, no la ve democrática, sino solamente individualista, que no es lo mismo como veníamos viendo. O sea, no es que John Stuart Mill no sea individualista, es individualista, pero al mismo tiempo se da cuenta que ningún hombre puede vivir el bienestar solo, no puede vivir como una isla. O sea, ese bienestar tiene que estar acompañado por un cierto bienestar en los demás, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son algunas características de todo utilitarismo? Va a ser, o la primera va a ser el consecuencialismo. O sea, algo va a ser bueno o malo de acuerdo a las consecuencias que se le sigan. ¿Mm? Los actos, ¿no? Entonces no los juzgamos por ellos mismos, sino los juzgamos por el resultado que dan. ¿Cuál es el resultado? El resultado ha sido mayor felicidad, mayor placer, en el fondo mayor bienestar económico, entonces es bueno. Si el resultado es malo, es un consecuencialismo. O sea, yo tengo que pensar cuál va a ser el resultado de mis actos, pensar y además se van a medir ex post, o sea, se van a medir después, ¿está? O sea, no es un principismo. No es que uno dice, bueno, los principios son tales, yo me baso en base a estos principios y listo. O sea, todo lo contrario, todo lo contrario. Algunas teorías que ustedes van a ver por ahí que se llaman libertarias, que son afirmar derechos y que sea lo que Dios quiera, que se caiga el mundo. Afirmamos estos derechos hacia adelante. En cambio, el utilitarismo lo que va a tratar de ver es cuál es el resultado final de los actos que se realizan. Y como trata de ver el resultado final, trata de ver cuál es el bienestar que se logra. Está clarísimo eso, ¿no es cierto? Y entonces, lo que va a importar es cuáles son las utilidades. ¿Tá? Y estas utilidades, en ambos casos, se suman. ¿Eh? Se suman. Y no se presta atención a la distribución. Por eso, la vez pasada, Rawls, que está dentro de un ambiente utilitarista norteamericano, va a estar hablando, va a hacer una crítica de todo esto y va a poner a las personas atrás de ese velo de la ignorancia. Va a decir, bueno, pero si ustedes no saben si van a ser altos o bajos, buenos o malos, capaces o no capaces, ¿cuánta diferencia social se bancan? ¿Mm? ¿Puede uno tener 50 millones de dólares y el otro 5 centavos? El utilitarismo clásico diría, mientras haya mayor utilidad social, sí. Rawls, que tiene algunos elementos de utilitarista también, pero los va a matizar con este velo de la ignorancia y va a decir, bueno, a ver, ¿cuánto nos bancamos? Sí, nos bancamos que haya uno que tenga 50 millones de dólares, pero todos tenemos que tener para llegar a fin de mes, para tener una casa, para poder tener nuestra propiedad privada. Porque, ojo, acá hay un punto clave. El liberalismo clásico
cree que todos tenemos que tener propiedad privada. Cree que todos tenemos que tener iniciativa personal. Cree que todos tenemos que tener libertad, libertad de imprenta, libertad de prensa y libertad de emprendimientos también. Todos tenemos que poder de alguna forma ser los gestores de nuestra propia vida, uno de cuyos aspectos centrales es el económico, obviamente. O sea, todos tenemos, y lo que lo va a caracterizar el afán de lucro. O sea, no hay otra posibilidad que moverse económicamente en base al lucro, pero no es igual que el utilitarismo, que la única, digamos así, la única opción que considera como racional es aquella que produce el máximo bienestar, la máxima utilidad. Para nada, para nada. El liberalismo clásico en ese sentido es muchísimo más amplio. Ojo, que en este siglo pasado, digamos, Mises, etcétera, van a hablar del liberalismo clásico, se presentan a sí mismos como liberales clásicos, cuando en realidad no lo son. En realidad, liberales clásicos, Adam Smith, a nivel político y también económico, John Stuart Mill, que tienen elementos individualistas, pero no llegan a hacer del individualismo una ideología. No llegan, ni muchísimo menos, a endiosar al mercado. ¿tá? No es que el mercado dice lo que es bueno y lo que es malo y simplemente asigna recursos, porque, a ver, no es que sea mentira que el mercado sea el que mejor asigna los recursos. Lo que pasa es que el mercado no puede ser lo que asigne cómo vivimos humanamente. ¿tá? Es una ideología el utilitarismo. Sobre todo el de Bentham, porque el de Mills, al estar abierto a la educación, al estar abierto a las virtudes cívicas, en el fondo es un republicanismo y va a buscar tirar a todos para arriba. No está buscando un distribucionismo, pero sí está pensando en que todos alcancen el máximo posible desde ellos mismos, que de alguna manera, a través de la educación que da el mismo Estado, es una forma de distribución. No es una distribución directa, que tampoco sé si es buena, para ser sincero, sino que es una distribución que se logra a través de la educación. Hoy parece poco, digamos, la educación sola, pero en ese momento era bastante frente a otros utilitarismos que no tenían en cuenta nada y que era simplemente que cada uno, una especie de sálvese quien pueda, ¿está? O sea, lo que importa es que, en última instancia, el ingreso bruto de un país sea el mayor posible. ¿Y por qué es interesante que veamos básicamente algo de esto? Porque lamentablemente, va a ser el modelo liberal que va a llegar hoy en día. No va a llegar el liberalismo clásico. Se enojan los liberales, amigos míos, me enojan todos. Me dicen, pero el neoliberalismo no existe. Sí existe, y ya lo vamos a ver. Es llevar al extremo las tesis utilitaristas de Bentham. De Bentham, ni siquiera la de John Stuart Mill, las de Bentham. Va a ser asignarle un rol absoluto, después lo vamos a ver, a la eficiencia y al mercado. Pero por ahora estamos con el utilitarismo, que en teoría, es una doctrina puramente moral de qué es lo bueno y qué es lo malo. Claramente, lo injusto para los utilitaristas es la pérdida de utilidad. ¿Está? Porque eso hace a los miembros menos felices. Muy bien. Ahora, ¿qué virtudes tiene el enfoque? El enfoque no es que sea en bloque una cosa mala. O sea, por ejemplo, prestar atención al tema de cuál es el resultado no es menor. O sea, un principismo que diga yo me ato a una bandera y muero en ella, es contrario a la prudencia. Creo que vimos la virtud de la prudencia, que mira tanto los principios como los resultados y no cede ni en uno ni en otro. Entonces, el tener en cuenta cuál es el resultado es clave, porque a veces uno
es puramente principista y el resultado termina siendo peor que lo que uno buscaba, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, no es menor prestar atención al bienestar. ¿Eh? Muchos enfoques no prestan atención al bienestar, no les interesa, eliminemos las clases, qué sé yo, cosas por el estilo, por ejemplo, digo para poner uno claramente, y no está pensado en el bienestar concreto de las personas. Si bien este es un bienestar que está ligado absolutamente a mi capacidad individual, al menos está pensado como lograr un bienestar, ¿no es cierto? Ahora tiene una serie de limitaciones que para mí son muy fuertes, ¿no es cierto? La indiferencia hacia la distribución hace que la crítica de Rawls sea eh, terrible. O sea, el velo de ignorancia es una forma sutil de decir, macho, si hubieras nacido más pobre, ¿qué hubiera pasado? Si hubieras nacido en una villa, te estarías muriendo ahora de coronavirus. No jodamos, ¿tá? No jodamos. Vos no sos quien sos solamente por tus propios méritos, sino que además tuviste la suerte de nacer en un lugar, estudiaste, ir a la facultad, y otro no tuvo esas posibilidades. O sea, no basta un catálogo de derechos y decir cada uno es libre y lo realiza. Además, hay que tratar al menos, de lograr que las personas puedan hacer uso de esas libertades. Ojo, eso no significa que el Estado tenga que hacer todo, no significa un Estado gigantesco, ni muchísimo menos, porque lo que sí une a todos los liberalismos es ese miedo enorme al Estado elefantiásico, lo cual comparto, digamos, el Estado no tiene, porque eso aniquila la libertad de la persona humana. Ahora, suponer que la persona sola y librada a sí misma puede lograr el máximo de sus capacidades sin ayuda a veces de nadie y que a la sociedad eso no le interesa, bueno, parece un poquito egoísta, ¿no es cierto? Si ustedes agarran y charlan con cualquiera que anda, digamos, que anda en estos temas, les va a decir, bueno, pero al fin y al cabo vos todo lo que haces, lo haces por tu propio interés. ¿Mm? Entonces, no, pero yo conozco gente que se va al África, lo hace porque le gusta. Y yo conozco gente que, la Madre Teresa, qué sé yo, que iba y estaba con los leprosos, no sé, tener alguna morbosidad y le encantará. A ver, eso es realmente una estupidez. Es obvio que no toda acción es autointeresada, hay cosas que se hacen por los demás. Eso para el utilitarismo no existe. No existe. Todo lo que hagas bueno está sospechado de que lo hiciste por tu propia felicidad. Y no que lo hiciste por los demás. Tan difícil es hacer las cosas por los demás. Ustedes agarren un grupo de chicos y vean, mírenlos. Van a ver que la tendencia natural es ayudar al otro. ¿Eh? Después, cuando llegamos al mundo de los grandes, la tendencia natural es, no sé si hacer papilla al otro, pero al menos lograr uno el mayor bienestar posible. Algunos incluyen a su familia y otros no les calientan ni su familia, digamos, ¿no? Hay un segundo punto que tiene complicado el utilitarismo, que es el desinterés por los derechos como tales. No se afirman los derechos como tales, salvo este derecho absoluto a la propiedad privada de gozar del fruto del propio trabajo, pero los derechos, otros derechos no interesan, o sea, no se afirman si no generan utilidades. El acceso a la vivienda es obvio que para el utilitarista no es un derecho. ¿Ah? Y uno podría decir, bueno, pero ¿quién es el que tiene que dar ese derecho? Bueno, eso es otro problema, pero el Estado, de hecho, de alguna forma se ocupa de intentar que todos tengan acceso a la vivienda. Y si no la tenemos, es como dice John Stuart Mill, o sea, no se puede vivir bien yo solo, yo necesito vivir bien en una sociedad, en una sociedad. ¿Eh? Hoy, con el tema del coronavirus, lo que está pasando en América del Sur, con las favelas, las villas, etcétera, etcétera, nos pone de manifiesto lo que ya había visto John Stuart Mill y que a Benham no le preocupaba en lo más mínimo,
y que en principio el neoliberalismo tampoco. Aunque se me enojen la mitad de mis amigos, no me interesa. Ya vamos a ver más adelante, porque el neoliberalismo tiene otras muchas vertientes, pero el neoliberalismo en realidad no desciende tanto del liberalismo como del eficientismo y el utilitarismo, y no es lo mismo. Muy bien. Y además hay una especie de, ¿cómo podría explicar? Condicionamiento mental. O sea, ¿cómo podemos sumar bienestares que uno los mide desde uno? Es obvio que una persona que vive muy mal, con muy poquito, ya se siente bien. Ahora, eso no significa que sea obvio que esa persona viva bien, ni mucho menos que viva en forma digna. ¿Está? Si una persona vive, digamos, no tiene agua ni luz, y, bueno, logra ella acceder a la luz y al agua, ya es una persona feliz. A ver, pará, macho, le faltan unas cuantas cositas más para poder lograr su felicidad. Pero esa persona subjetivamente puede creer que está en el mejor de los mundos. Entonces, no alcanza con mirar si las personas se sienten subjetivamente felices, digamos así. No alcanza, no alcanza. Todas estas concepciones utilitaristas, siempre mi gran pregunta fue, y sigue siendo, ¿cómo del liberalismo clásico que propugnaba derechos, propugnaba estar contra todo absoluto en el mundo, ¿no es cierto? Pero propugnaba en el fondo un liberalismo filosófico por un lado, un liberalismo político por el otro, un liberalismo económico por el otro, para lograr la mayor capacidad personal, y eso supone también la mayor capacidad de la sociedad, llegó al neoliberalismo en el cual un grupo pequeño, en general de empresas, con lograr la mayor eficiencia económica, ya está. Ya está. O sea, yo ahí no perdónenme los neoliberales, porque los liberales dirían, bueno, en este mundo no vemos propiedad privada de todos, vemos 800 millones de personas que se mueren de hambre. Entonces, tenemos algún problemita, ¿no? Pero el que mejor asigna los recursos es el mercado. Sí, está bien, es el que mejor asigna los recursos en relación a qué. ¿A qué tipo de utilidad? Una utilidad puramente económica, pero no en relación a la dignidad de la persona y en realidad tampoco en relación a su felicidad. Es una felicidad muy pasajera, pasar desde un avión y tirarle un poco de algo para que no se muera. O sea, esta no es la concepción, por ejemplo, de los liberales nuestros del siglo XIX, que buscaban mayor progreso, la mayor instrucción, es muy parecida a la de John Stuart Mill, si ustedes quieren. No es para nada parecida a la de Bentham, de donde viene el neoliberalismo actual. Después lo vamos a ver mucho más tranquilo. Bueno, me enojo a veces con esto porque la verdad que el liberalismo clásico, más allá de su individualismo, tiene muchísimos valores y lo terminamos viendo como una cosa burguesa, espantosa, individualista, qué sé yo, por esta vertiente utilitaria que no es ni mucho menos, reitero, todo el utilitarismo. Después se empiezan a distinguir utilitarismo de medios, utilitarismo de fines, utilitarismo de normas, le hacen todo un menjunje ahí en el fondo para que no se entienda nada y justificar el utilitarismo. Mi posición personal, Bentham es utilitarista y John Stuart Mill no lo es, y nosotros vivimos una especie de concepción vulgar del utilitarismo que digamos, ha llegado después, fue perfeccionada por la escuela austríaca y algunos más, en una especie de sacralización del mercado, que ha tenido, por supuesto, muchísimos efectos positivos, porque la verdad es que mayor utilidad económica da. No es que no da mayor utilidad, da mayor utilidad económica. La pregunta es si esto alcanza. A mí me parece que no. La teoría de el acceso a la vivienda tampoco es un derecho, no, obviamente que no.
Obviamente que no, eso es un problema tuyo, flaco. Andá, rompete el culo y comprar una casa. Es tu problema. O sea, ni siquiera personas tu mil. En todo caso, los personas tu mil te educarán para que, para que, para que vos busques tener una casa lo mejor posible, pero no, no es un problema del Estado, ni muchísimo menos, o sea, no está dentro de la problemática del Estado. Muy bien. Ahora, toda esta forma de pensar tuvo su correlato económico en un gran autor porque la verdad es que nos muestra en gran medida cómo es el mundo real de la democracia. Schumpeter lo que habla de la democracia competitiva. Esta democracia competitiva que nadie va a decir que acepta, que en el fondo reduce la democracia a un problema de mercado político, va a ser la que se vive en la gran mayoría de los países. O sea, la gran mayoría de los países no es que, a ver, él dice que rechaza otra vez, rechaza la teoría clásica, que no sabemos cuál es, pero está claro que rechaza el postulado del bien común. ¿Mm? Y está claro que rechaza el postulado de la voluntad general, el cual yo también rechazo, claro, en ese punto, pero no rechazo la idea de que el pueblo sea, más bien afirmo, que el pueblo es el que da el poder. Y ese poder que da no es para cada uno individualmente, sino para lograr el mayor bienestar general, que es el bien común, no la mayor suma de utilidades. Pero Schumpeter, ministro de Austria, después de la guerra, digamos, murió en 1954, por ahí, él lo que ve que en realidad lo que hay es una competencia entre posibles caudillos, entre representantes, de alguna manera, de distintos grupos en pugna en una sociedad para gobernar. Eso es lo que ve Schumpeter y no es mentira. ¿Mm? Distintos grupos económicos y de toda especie pugnan para ver quién se queda con la representación social y el pueblo simplemente acepta o rechaza. El pueblo acepta o rechaza. A ver, esto que uno lo dice así como que no puede ser que el pueblo solamente eso, sino que tiene que participar y qué sé yo. No sé, yo conozco amigos míos que te dicen, bueno, esto ya estaba decidido así, que tal iba a ser el candidato y tal, no, ya estaba decidido. Bueno, pero yo quiero hablar y quiero decir y quiero plantearlo, incluso dentro de un partido. ¡Shh! Silencio, señor, esto ya fue decidido. ¿Se acepta o se rechaza? Y si no, no me cascotees el rancho. El que dice esto es un amigo mío peronista, ¿eh? No es un liberal. Bueno, eh, ¿qué más dice nuestro autor Schumpeter? Porque Schumpeter es las reglas del juego de que hablaba Sartori, pero antes que Sartori, en un sentido puro, absoluto. Lo único importante es que funcionen las reglas del juego puras. Sartori no lo está diciendo, pero le está dando un contenido. Por eso se preocupa cuando la regla del juego no alcanza para garantizar las libertades. Ahora, Júpiter no es. Júpiter, ¿cómo lo va a garantizar? Lo va a garantizar no a las libertades, lo va a garantizar al sistema mediante una burocracia fuerte. ¿Sí? Con una burocracia fuerte en el Estado y con una autodisciplina en la cual todos aceptemos al que gana o pierda. Si ustedes piensan en una burocracia muy fuerte, finalmente quien gane o pierda no interesa demasiado, porque la que va a gobernar es esa burocracia que se inclinará más hacia los intereses o la visión de un grupo que quiso gobernar o más hacia la visión de otro que es el que quiso gobernar, pero el que le va a dar estabilidad al sistema es la burocracia. Por supuesto que digamos, después tiene otras teorías de tipo económico, como por ejemplo la destrucción constructiva, o sea, él piensa que naturalmente los cambios en el sistema económico, la generación de nuevas capacidades, de nuevas herramientas, van a generar una destrucción de empleos que después, cuando ese cambio estructural de a poco se vaya afirmando, se va a ir produciendo una sustitución creativa, lo cual no necesariamente es
mentira, probablemente sea verdadero y sea bueno, aunque el Estado obviamente tiene que acompañar esto para que haya gente que por el camino no se muera de hambre. ¿Ah? La crítica que le hace Nino, que a mí me parece muy interesante, es que es una teoría absolutamente elitista, en la cual los únicos que pueden llegar al poder son los poquitos que pueden pelear por él, que tienen el dinero suficiente, que pueden bancarse una campaña, etcétera, etcétera, que es una competencia prácticamente de tipo económico, y más hoy en día, fíjense, pero además miren nuestras campañas lo que son. A veces han sido ideologizadas, a veces, pero en general no son tan ideologizadas. ¿Eh? A veces te ponen, bueno, ¿qué sistema querés? ¿Un sistema totalmente populista, un sistema totalmente liberal? Y en el fondo ninguno es populista ni ninguno tan liberal. Más o menos las políticas son parecidas. La gente es distinta, pero las políticas son parecidas. Las élites que gobiernan son distintas. Eh, y entonces los partidos que se convierten en una máquina electoral, puramente en una máquina electoral. Eh, Esto pasa en todo el mundo, esto pasa en todo el mundo, más cuando prácticamente no hay ideologías, teóricamente, no hay ideologías desde la caída del muro, prácticamente algunos dicen, bueno, la teoría del fin de las ideologías, lo cual no es cierto, sigue habiendo cantidad de ideologías, pero tienden a no expresarse naturalmente. Ahora, que los partidos son simplemente hoy máquinas para competir, no hay duda, que todos buscan la carita más linda para que pueda ser el que va al frente del grupo, no hay duda, y que se vende un político como si fuera un cacho de dentífrico, con un digno, con un signo, con un buen, como le dicen, packaging, tampoco hay duda. Después lo que hay adentro nadie sabe. Ahora que el packaging es lindísimo, siempre en el momento de campaña, el packaging es lindísimo y se va adecuando el discurso más o menos a la mayor cantidad de votos que pueda lograr sin interesar casi en nada, que es verdad y que es mentira de lo que hay atrás de eso que estoy diciendo. Arendt, a quien cito normalmente, ve en esto una forma oligárquica del gobierno, en el cual simplemente lo que hay son distintos grupos económicos en pugna, elites, dice ella, va más allá de los grupos económica, que tiene como virtud evitar la tiranía, porque esa competencia genera que nadie se pueda quedar con todo nunca, o sea, siempre hay una competencia democrática, porque es una competencia democrática, que evita la tiranía, pero en última instancia está legitimando una continuación en el statu quo. ¿Eh? Va más allá de que es la burocracia la que siempre gobierna. En última instancia, las élites son siempre pequeñas, en última instancia las élites no terminan de molestarse unas a otras en lo más importante de todos, y en última instancia el papel del pueblo es extremadamente limitado, máxime cuando si éste quiere participar a través de los partidos políticos, lo único que hace es formar parte de una máquina para que gane uno o para que gane otro de estas élites en pugna. Esto pasa en toda Europa, pasa en toda América. Este es el gran problema de la democracia, porque la sentimos vacía. Porque está vacía. No la sentimos vacía, está vacía. Es sencillo, es sencillo. Ponemos un tipo y entonces discutimos cosas y está bien, hay diferencias, y a veces hay muchas diferencias, pero una vez que un Estado se ha logrado organizar, tiene ciertas políticas de Estado, que eso, las diferencias entre los distintos alemanes que compiten son bastante pequeñas. Las diferencias entre los franceses que compiten son más pequeñas y entre los italianos ni sabemos el nombre. Puede ser que en los países sudamericanos todavía haya diferencias más ideológicas. Ahora, cuando llegan al gobierno, todos hacen, no sé si tienen que hacer, todos hacen más o menos lo mismo. Todos hacen más o menos lo mismo. Entonces, ¿esto qué hace? Que se mantenga el statu quo, que se mantenga lo que está, que se mantengan que lo que tienen más, que lo que tienen menos, tengan menos, que no haya movilidad social.
Y en el fondo, no es el gobierno del pueblo, bajo ningún punto de vista, porque siempre son los mismos los gobernantes y siempre son los mismos los gobernados. ¿Es una forma democrática? Sí, es una democracia, muy vacía, pero es una democracia. Ahora, la gente se cansa de no ser auténticamente representada, se cansa de que no sean tomados en cuenta auténticamente sus intereses. Bueno, esta forma de democracia es una democracia que podríamos llamar de mercado, una democracia que es como que se funda más en normas económicas que de ver cómo consigo la mayor cantidad de votos vendiendo un producto a través de un aparato político que se denominan partidos políticos y a través de la mejor imagen del líder que pueda poner, pero que en el fondo esconde una clase política, una clase dirigente, una parte de esa sociedad. La única virtud que tiene es que esto nos asegura, y no es poco, nos asegura que no exista una tiranía. No es poco. O sea, hay multitud de países que se siguen debatiendo entre un sistema constitucional y un sistema que siempre está al borde de una tiranía o que tienen que estar peleando para que está en el gobierno se vaya porque no se quieren ir. No se quieren ir. O sea, no es una diferencia menor, pero una vez que uno está dentro de esa democracia, y la va desgastando, la va desgastando, la va descartando y de alguna manera nos lleva a la posibilidad de que ese gobierno se vuelva no democrático. Bueno, Santiago, te felicito por cómo la remaste duro, no te ayudó la tecnología esta vez, así que bueno, esperamos tu clase entera cuando puedas darla. Vi ahí algunos trabajos, me llegaron de 24 chicos más o menos. Los trabajos de películas debe haber 35, 36. Los que no lo han hecho, hagan lo que quieran. Los que algunos le han puesto a rehacer, hagan lo que quieran, porque esto es sin nota. Yo voy mirando, punto. Y en los resúmenes vamos a ir obviamente también mirando. Vi un par de veces que hay alumnos que han quedado solos o que los demás no le dan bola. Yo les pediría que aquellos que dejan la cursada, yo veo quiénes son los que ven la película, que es la película, el videito este en concreto, algunos lo ven después, pero uno lo ve y uno ve quienes dejan un me gusta y se va. Hay forma de ver todo eso. Cuestión de conocer un poquito los trucos, nada más. Que lo blanqueen, porque si no uno arma grupos, uno tiene 4 personas y otro tiene uno, y bueno, ya después voy a ir viendo cómo los vamos acomodando, no se hagan problemas. Si hay alguna preguntita, supongo que esto puede generar bastantes preguntas que no me las van a hacer porque ya son las 8, pero bueno. No, no hay problema que las hagan, ¿eh? Hagan la pregunta que quieran. Bueno, muy bien. Entonces esperamos el video completo de Santiago. Un abrazo para todos. Este fin de semana, quizás para el domingo ya empiecen a tener las respuestas. Las respuestas las vamos a publicar, como le dije, acá en Facebook. Van a ser respuestas globales, poniendo sí cuál fue la mejor de las. Cada uno de nosotros vamos a tomar 2 temas y vamos a poner cuál fue la mejor de las 2 y vamos a descansar un poquito ahora y para la semana que viene ya les tiro otro grupito de preguntas y bueno, vamos avanzando y vamos aprendiendo qué es el objetivo. Por eso me da bronca cuando tiran por ahí el trabajo de una película mal hecho. La verdad que sin haberla visto, sacada de Wikipedia, ese tipo de estupidez, que uno se da cuenta a los 2 minutos y no aprenden nada. La verdad que es preferible que no la manden o que digan, doctor, mire, voy a tardar una semana más, 2. Tampoco es que tienen tanta actividad en su casa. Dudo que haya muchos que tengan teletrabajo, ¿no es cierto? En cuyo caso sí estarían a full, porque ojo que hay mucha gente que está trabajando y mucho por nosotros, para que no nos caiga esta pandemia encima. Bueno, a ver, ahí parece que alguien dijo ajo. Profe, ¿cuándo van a pasar las nuevas preguntas? Cuando pueda, quería seguramente el lunes, así que descansen en paz. Bueno, chao, hasta luego, buen fin de semana.
Podemos mantener los nuevos grupos, sí, por ahora sí, yo siempre estoy muy atento a todo, ¿eh? Así que tengo más tiempo que el común, por más que sigo haciendo teletrabajo, tengo más tiempo porque tribunales, salvo los de provincia, están cerrados. Ya los vamos a ir viendo. Bueno, ahora se largaron con las preguntas. Bueno, acá hay una que Noelia que trabaja 9 horas por día. Bueno, está bien. Pero igual está más tranquila, Noelia, así que vos siempre te ocupás. Hasta luego, gracias.